Amigos, hola a todos. La recopilación de hoy es sobre aquellos eventos que te hacen dudar tanto de las leyes de la física como del sentido común. Descubrirán cómo el estiércol de vaca salvó una expedición polar, por qué una ciudad británica declaró la guerra a una sola persona, y cómo un completo fracasado logró construir su propia isla y luego venderla. Antes de comenzar, no olviden darle like y dejar un comentario de qué ciudad nos escuchan. Realmente ayuda al canal a crecer. Ahora, vamos a empezar. Historia número 1. El día en que un país entero pisó el freno. ¿Saben lo que es la memoria muscular? Es cuando su mano se dirige sola al interruptor en una habitación oscura, incluso si han movido los muebles. Ahora imaginen que deben reeducar no a una persona ni a dos, sino a toda una nación en una sola noche. Suena como un plan de locos, ¿verdad? Pero los suecos no pensaban así, o al menos hacían como si no lo pensaran. Viajemos a Estocolmo. Es temprano en la mañana, 3 de septiembre de 1967. El aire tiembla de tensión. No es una guerra, ni una revolución, ni un desastre natural. Es el día H. Verán, Suecia era la oveja negra en el mapa de Europa. Todos sus vecinos, Noruega y Finlandia, ya conducían por el lado derecho de la carretera, mientras los suecos se aferraban tenazmente al lado izquierdo. Y eso era un problema. Imaginen que cruzan la frontera en su nuevo Volvo y de repente deben cambiar abruptamente su estilo de conducción. La cabeza da vueltas. Los accidentes en las fronteras se volvieron rutina. Pero lo más gracioso es que la mayoría de los coches en Suecia tenían el volante a la izquierda. Sí, conducían por la izquierda en coches diseñados para la circulación por la derecha. Adelantar era, por decirlo suavemente, arriesgado. El conductor simplemente no veía el tráfico que venía de frente hasta que no estaba completamente en su camino. Ruleta rusa sobre ruedas. Las autoridades decidieron, basta, hay que cambiarlo todo, literalmente todo. La preparación tomó años. No se trataba solo de cambiar señales. Tuvieron que reconstruir intersecciones, mover paradas de autobús al otro lado de la calle, cambiar las luces de miles de coches para que iluminaran desde otro ángulo. Las autoridades incluso lanzaron una canción que sonaba por la radio recordando el cambio de lado. Un ataque psicológico, sin duda. Finalmente llegó esa mañana. El momento crítico fue programado para las 5 de la mañana. Imaginen esta escena surrealista. Son las 4:50 de la mañana. Todo el transporte en el país, desde Estocolmo hasta los pueblos más remotos, se detiene. Silencio total. Los motores se apagan, los conductores salen, fuman nerviosos, miran sus relojes. Y luego, como en cámara lenta, comienza la gran migración. Los coches, cambiando cuidadosamente de carril, van de la izquierda a la derecha. Autobuses, camiones, bicicletas. Era como un extraño ballet lento de cajas de hierro. A las 5 en punto, por radio se emite una señal. Suecia oficialmente se convirtió en un país de circulación por la derecha. Todos esperaban un desastre, sangre, un montón de chatarra. Los periodistas ya tenían listos los titulares sobre el Domingo Sangriento. Pero, ¿saben qué pasó? Nada. O más bien, hubo caos, pero fue un caos cauteloso. Ese día, Estocolmo se transformó en un gran embotellamiento. Nadie entendía cómo pasar por las rotondas. La gente se confundía, se detenía, miraba en la dirección equivocada al cruzar la calle. Pero precisamente debido a este miedo salvaje a cometer errores, los conductores estaban tan atentos que la cantidad de accidentes en ese día no solo no aumentó, sino que cayó por debajo de la media. Imaginen la ironía. El experimento más peligroso en la historia del tráfico se convirtió en el día más seguro en las carreteras. Por supuesto, el efecto de novedad pasó, y los suecos volvieron a conducir de manera temeraria, pero ese día quedó para siempre en la historia como el momento en que todo un país decidió colectivamente voltear su mundo al revés, y sorprendentemente, no se rompió el cuello. Y mientras los conductores suecos secaban el sudor frío de sus frentes, alegrándose de haber sobrevivido, en otra parte del mundo, en la jungla, se desarrollaba una historia donde solo la precaución claramente no sería suficiente. Por cierto, amigos, para los más curiosos, dejé enlaces a todas las fuentes originales en la descripción. Echen un vistazo y seguimos con la historia número 2.
El señalero que era pagado con cerveza. Si los suecos confiaban en la disciplina colectiva y las instrucciones, el héroe de nuestra siguiente historia tomó otro camino. Él confió la vida de cientos de pasajeros a un ser que, según todas las leyes de la lógica, debería descarrilar trenes en lugar de salvarlos. Bienvenidos a Sudáfrica, a finales del siglo XIX. La línea de ferrocarril de Puerto Elizabeth. Polvo, calor, olor a carbón y el interminable chirrido del metal. Allí trabajaba un señalero llamado James White. El chico era audaz. Le gustaba saltar entre los vagones de un tren en movimiento. Adrenalina, viento en la cara, ya saben. Pero un día horrible, se cayó. Las ruedas pasaron directamente sobre sus piernas. James sobrevivió, pero quedó manco. Para un ferroviario en esos tiempos, esto era una sentencia. El final de su carrera, la pobreza. Pero White era un tipo obstinado. Se fabricó prótesis de madera, construyó una pequeña carretilla y convenció a sus superiores para que lo mantuvieran en su puesto de señalero. Le permitieron hacerlo por lástima, probablemente. Pero el trabajo era arduo. Los palancas para cambiar las vías eran duras. Además, había que arrastrarse hasta ellas. James entendía que no podía solo, necesitaba un asistente, pero no tenía dinero para contratar a alguien. Fue entonces, en el mercado, que vio a un babuino. Una enorme criatura conducía una carreta con bueyes. Con seguridad, James, sin pensarlo mucho, adquirió al primate de su dueño. Lo llamaron Jack. Y aquí comienza la pura locura. Al principio, Jack solo empujaba la carretilla con su amo sin piernas hasta el trabajo. Tierno, ¿verdad? Pero James notó que el babuino era increíblemente inteligente. Observaba, memorizaba. James comenzó a enseñarle a Jack las señales. Un silbido del maquinista, se necesita una palanca, 2 silbidos, otra, 3, la tercera. Imagina la escena. Estación de Eitenhage. Se aproxima una locomotora. Los pasajeros asoman por las ventanas. ¿Y qué ven? En la cabina del señalero está sentado un peludo babuino. Se apoya con todo su peso sobre la pesada palanca de acero y cambia la aguja. Justo a tiempo. Mientras tanto, su amo sin piernas fuma tranquilamente una pipa en la sombra. Por supuesto, esto no podía durar para siempre. Un día, una dama importante, asomándose por la ventana de un vagón de primera clase, vio al desaliñado despachador y casi pierde el sentido. Escribió una queja airada. La dirección del ferrocarril estaba furiosa. La inspección llegó de inmediato. James iba a ser despedido y a la asombrosa era probablemente le dispararían. Pero James se resistió. Verifíquenlo. Simplemente denle una oportunidad. Los inspectores escépticos decidieron realizar un examen. Comenzaron a emitir los silbidos de un tren. Series complejas con diferentes ritmos alteran el análisis. Y Jack no cometió ni un solo error. Miraba el tren, escuchaba el silbido, corría hacia la palanca correcta y la cambiaba. Además, verificaba si realmente se había trasladado. Los inspectores estaban boquiabiertos. Factor humano, olvídenlo. Aquí trabajaba la precisión animal. Al final, ocurrió lo increíble. Bobby y Najek fueron oficialmente contratados por la compañía de ferrocarriles. Se le asignó un salario de 20 centavos al día y media botella de cerveza los sábados. La cerveza, por cierto, le encantaba. Jack trabajó en la estación durante 9 años. 9 años. Y durante todo ese tiempo no cometió ni un solo error, ni un solo accidente, ni un solo descarrilamiento. Murió de tuberculosis, dejando tras de sí una leyenda y un cráneo que aún reposa en el museo, como un recordatorio de que a veces el profesionalismo no depende de la especie. Pero si una asombrosa pudo dominar la compleja mecánica, a veces un humano puede olvidar incluso quién es en realidad, especialmente si el destino decide jugarle una mala pasada durante medio siglo. Historia número 3. Un soldado que luchó contra sí mismo. Jack Babuina fue recordado por su impecable servicio, pero el héroe de esta historia merece su lugar en los anales del absurdo por una razón completamente opuesta. Era un soldado tan bueno que logró ser capturado, escapar, ser capturado nuevamente, y finalmente luchar bajo las banderas de 3 ejércitos en guerra, ni siquiera entendiendo realmente por qué estaba peleando. Conozcan a Jan Kyon-jong, un hombre girasol.
Su historia comienza en Corea en 1938. Japón entonces dominaba Corea, y Jan, un simple chico de 18 años, fue reclutado a la fuerza en el ejército imperial japonés. No había opción, o ibas a morir por el emperador, o morías allí mismo. Jan fue. Lo enviaron a la frontera con la Unión Soviética para luchar en la batalla de Kamgol, una carnicería. Tanques soviéticos contra infantería japonesa. El resultado era predecible. Jan fue capturado. Parecía que la guerra para él había terminado. Siéntate en el campo, espera la paz. Pero el destino y el mando soviético tenían otros planes. 1942. La Unión Soviética necesita desesperadamente hombres. Los alemanes se abalanzan hacia el Volga. Y así, a Jan, un coreano en uniforme japonés, lo visten con un abrigo soviético y lo envían al frente oriental a luchar contra los nazis. Imagina el lío en su cabeza. Ayer eras un samurái a la fuerza, hoy un soldado del Ejército Rojo. No sabe el idioma. Motivación: sobrevivir. Batalla por Kharkov. La tercera batalla, para ser precisos. La brutalidad es extrema. Los alemanes rodean las tropas soviéticas. Jan vuelve a ser capturado, esta vez por los alemanes. Los nazis lo miran. Ojos rasgados, uniforme soviético. Ni una palabra en ruso, ni una palabra en alemán. ¿Qué hacer con él? ¿Ejecutarlo? No. El ejército también necesita carne de cañón. Tenían lo que llamaban legiones orientales. Jan es cambiado de ropa por tercera vez. Ahora lleva un uniforme alemán gris. Lo envían a Francia, a Normandía, para reforzar la muralla atlántica. Junio 1944, de día. Los estadounidenses desembarcan en la playa Utah. Esperan encontrarse con arios furiosos, la élite de las SS, y en su lugar, hallan en un búnker a un asiático aterrorizado que lleva el uniforme de la Wehrmacht, el cual no entiende ni una palabra en inglés, ni una palabra en alemán, y parece no comprender en qué planeta se encuentra. Los tenientes estadounidenses estaban en shock. Al principio pensaron que era un japonés que se había perdido y había atravesado medio mundo. El interrogatorio fue complicado. Nadie podía entender quién era. Solo más tarde, cuando encontraron a un traductor, el rompecabezas encajó. Jan Kyon-jong, un coreano, soldado del Imperio japonés, soldado del Ejército Rojo de la URSS, granadero de la Wehrmacht. Y todo esto en contra de su voluntad. Un hombre que pasó por la trituradora de las 3 máquinas totalitarias más poderosas del siglo XX y logró sobrevivir en cada una de ellas. Fue enviado a un campo de prisioneros de guerra en Gran Bretaña y después de la guerra emigró a Che, vivió en paz, crió a sus hijos y casi nunca habló de su pasado. Quizás porque él mismo no podía creer que todo hubiera ocurrido realmente. Murió en Illinois a comienzos de los 90, como un jubilado estadounidense corriente. Jan simplemente flotaba con la corriente de la historia, intentando no ahogarse. Pero a veces, para salvarse, es necesario no nadar, sino, por el contrario, dejar que algo te trague por completo, literalmente. Como le sucedió a un aristócrata español. Historia número 4. La plantación que creció en los pulmones. Normalmente consideramos nuestro cuerpo como una fortaleza inexpugnable. La piel, el sistema inmunológico, las barreras. Todo esto está diseñado para mantener el mundo exterior afuera. Pero, ¿y si el enemigo no ataca las puertas, sino que se filtra de manera imperceptible con cada respiración y decide no solo hospedarse, sino construir una casa allí? Massachusetts, 2009. Ron Svedan, un maestro jubilado de 75 años, comenzó a toser. Al principio parecía un resfriado común. Bueno, ¿a quién no le pasa? Pero la tos no desaparecía. Se volvía más profunda, más pesada. Ron comenzó a ahogarse. La sensación era como si un peso se hubiera instalado en su pecho. Los médicos hicieron una radiografía. La imagen mostró una mancha oscura en el pulmón izquierdo. El veredicto parecía obvio y aterrador. Cáncer. Tumor. Además, según el tamaño, parecía avanzado. Comenzaron a preparar a Ron para lo peor. La familia estaba en shock. Testamentos, despedidas. Pero antes de comenzar la quimioterapia, los médicos decidieron hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. El cirujano introduce un broncoscopio, un tubo delgado con una cámara en las vías respiratorias de Ron.
Avanza más adentro, esperando ver una masa horrenda de células cancerosas. Y de repente, aparece un punto verde en el monitor. El médico parpadea, se limpia los ojos. Verde en los pulmones. Acerca la cámara. No es moco, no es pus. Son plantas. Un pequeño pero completamente viable brote de guisante con zarcillos y hojitas. Imagina la escena. En una sala de operaciones estéril, dentro de un ser humano vivo, en la oscuridad y la humedad de su propio cuerpo, ha brotado vida. Resulta que meses atrás, Ron se atragantó durante el almuerzo. Algo común que se va por el sitio indebido, pero el guisante no solo terminó en el pulmón, no se pudrió, no salió con la tos. Encontró allí las condiciones perfectas, calor, humedad, un medio nutritivo, y decidió germinar. La pequeña esfera fue extraída. El tumor resultó ser un huerto. Ron despertó de la anestesia como una celebridad. Lo primero que le sirvieron en la cafetería del hospital después de la operación fue sopa de guisante. Las enfermeras tenían un sentido del humor peculiar. Ron se recuperó por completo. Sin embargo, esta historia invita a la reflexión. Estamos acostumbrados a pensar en la naturaleza como algo externo, algo que conquistamos. Pero en realidad, basta con que bajemos la guardia por un segundo para que la naturaleza esté lista para conquistarnos desde adentro. A veces, la naturaleza no se infiltra en nosotros, sino que, por el contrario, rechaza lo que le colocamos. Lo escupe de vuelta, como si fuera basura innecesaria, incluso si esa basura está hecha de acero inoxidable. Historia número 5. El lago que robó una plataforma de perforación. Si la pequeña esfera en el pulmón es una clara desviación, el evento del que hablaremos ahora fue un robo ruidoso, descarado y absolutamente imposible. Pero el ladrón no fue una banda enmascarada, sino agua corriente. Luisiana, 1980. El lago Peñor. Un lugar hermoso y tranquilo, popular entre los pescadores, poco profundo, apenas 3 metros. El agua llega a la cintura, tal vez al pecho. Un lugar perfecto para relajarse. Pero bajo el fondo del lago se ocultaba una mina de sal, un enorme laberinto de túneles donde la gente extraía sal. Y en la superficie, justo en medio del lago, se erguía una plataforma de perforación de la compañía Texaco. Estaban perforando el fondo en busca de oro negro. El 20 de noviembre ocurrió un error, pequeño pero fatal. Los perforadores se equivocaron en los cálculos de las coordenadas. La broca, en lugar de desviarse de la mina, penetró el fondo del lago y entró directamente en el techo de uno de los túneles de sal. El agujero era pequeño, de unos 30 a 40 centímetros, pero eso fue suficiente. El agua comenzó a fluir hacia la mina. Al principio, lentamente, la plataforma de perforación se inclinó ligeramente, y los trabajadores, sintiendo que algo no estaba bien, se evacuaron a la orilla. Hicieron bien, porque a los pocos minutos comenzó el caos. El agua que se precipitaba hacia la mina de sal comenzó a erosionar la sal. El agujero se expandía rápidamente. El torbellino en la superficie crecía a la vista. El lago se convirtió en un gigantesco desagüe, como en una bañera, pero a escala de kilómetros. Primero, la propia plataforma de perforación desapareció en el torbellino. Estructura de acero enorme que simplemente se desvaneció como una cerilla. Luego, el remolino comenzó a absorber las barcazas amarradas en la costa, una tras otra. 11 barcazas. Los árboles en la orilla comenzaron a caer al agua junto con pedazos de tierra. El muelle, el aparcamiento de camiones, todo volaba hacia el abismo. Pero lo más loco sucedía bajo tierra. Los mineros, unas 10 personas, vieron el torrente de agua y comprendieron. Debían huir. Los ascensores estaban sacando a la gente a la superficie en los últimos segundos, mientras el agua llenaba los túneles. En la superficie ocurría algo bíblico. Un lago que siempre había sido dulce comenzó a fluir al revés. El agua del Golfo de México, a través del Canal del Cambre, se precipitó de nuevo hacia el lago que se vaciaba, creando una cascada temporal de 50 metros de altura, la más alta en el estado de Luisiana, que no existía hasta el día anterior. Al cabo de 2 días, todo se calmó. El lago se volvió salado, y la profundidad aumentó de 3 metros a 400. Pero lo más sorprendente de esta catástrofe es que no hubo muertes, ni mineros, ni perforadores, ni el pescador que estaba en su bote.
Él logró remar hacia la orilla antes de que su bote fuera absorbido. Incluso el perro de los mineros se salvó. Y a los pocos días, desde las profundidades, como corchos de champán, comenzaron a salir a la superficie esos 11 cuerpos. Deformados, arrugados, pero emergieron. La naturaleza nos mostró un truco: cómo ocultar un lago en un bolsillo en unas pocas horas. Pero a veces no desaparecen solo lagos, sino entierros enteros de personas, y lo hacen ante los ojos de los testigos, dejando tras de sí solo el olor a azufre y un horror supersticioso. Historia número 6. El batallón que se disolvió en una nube. En la historia anterior vimos cómo el agua puede absorber metal y tierra. ¿Pero puede el aire absorber personas, y no solo a una, sino a cientos de soldados armados? La historia que contaré ahora se balancea entre la mística y el informe militar, y aún hace que los historiadores se rasquen la cabeza nerviosamente. Galípoli, Primera Guerra Mundial, 1915. El lugar donde el ejército británico intentó romper la defensa del Imperio Otomano y sufrió fracaso tras fracaso. Calor, moscas, olor a cadáver y desesperanza. 12 de agosto. El regimiento de Norfolk se prepara para atacar las posiciones turcas en la altura 60. Entre ellos se encontraba el batallón Sandringham. No eran solo soldados, sino voluntarios de la finca del propio rey Jorge V, jardineros, mozos de cuadra, sirvientes, un escuadrón de élite, se podría decir, pero formado por chicos comunes. El día era claro, pero sobre el campo de batalla flotaban algunas nubes extrañas. Testigos, los zapadores neozelandeses, que observaban el ataque desde la altura vecina, las describían como hogazas de pan. Gruesas, grises, con bordes definidos. No se movían, a pesar de la suave brisa. Una de esas nubes descendió justo sobre el barranco por donde debían avanzar los norfolkianos. El comandante da la orden de ataque. La ofensiva comenzó. 267 hombres al mando del coronel Boshim se levantan y avanzan. Entran en esa extraña formación brumosa. Los neozelandeses miran por los binoculares. Los soldados desaparecen en la penumbra. Uno tras otro, todo el batallón se oculta en esta densa niebla gris, y luego la nube simplemente se eleva. Se despega lentamente del suelo, sin cambiar de forma, y navega contra el viento, uniéndose a otras hogazas similares en el cielo. Y el barranco está vacío. Ni un solo soldado, ni vivos, ni muertos, ni gritos, ni disparos. 267 hombres simplemente se evaporaron. El alto mando británico decidió que habían sido capturados. Pero después de la guerra, cuando Turquía capituló, los británicos exigieron la devolución del batallón de Norfolk. Los turcos se encogieron de hombros. No los capturamos, ni siquiera los vimos, no llegaron a nuestras posiciones. Solo años después encontraron en la zona una fosa común. Los cuerpos estaban apilados, como si los hubieran arrojado desde una gran altura. Pero esto no explica lo que vieron los testigos. ¿Cómo pudieron desaparecer cientos de personas en la niebla en cuestión de minutos, sin un solo sonido? La versión oficial: se perdieron en la niebla, fueron rodeados y aniquilados. Y la historia de la nube que se fue es producto de las alucinaciones de los observadores agotados por el sol. Pero esos neozelandeses juraron hasta el final de sus días que vieron cómo la niebla se llevó a las personas y las arrastró al cielo. La guerra está llena de misterios. Pero si la desaparición del batallón puede ser atribuida al caos de la batalla, la siguiente historia ocurrió en un tiempo absolutamente pacífico en el centro de una ciudad civilizada. Y la culpa de todo no fue la mística, sino la simple avaricia humana multiplicada por la física. Historia número 7. El hombre que vendió la Torre Eiffel como chatarra. Espera, sé lo que estás pensando. Oye, prometiste que no hablarías de historias conocidas. Victor Lustig, bla bla bla. Detente, olvida a Lustig. Todos conocen a este elegante estafador, pero casi nadie sabe sobre el hombre que llevó a cabo una estafa mucho más audaz, tonta y, honestamente, divertida. No vendió una torre, vendió un puente entero a plena luz del día, y el comprador incluso comenzó a desmantelarlo. Nueva York, años 20. La era del jazz, la ley seca y el fácil dinero. Jorge Parker, recuerda este nombre. Él era el rey del engaño callejero. Si Lustig actuaba con la sutileza de un cirujano, Parker se movía como un bulldozer.
Su producto favorito era el puente de Brooklyn. Sí, esa enorme estructura que conecta Manhattan y Brooklyn. Parker llegaba al puente, vestido como un funcionario importante, y buscaba a su víctima. Por lo general, eran turistas ingenuos o inmigrantes, recién llegados de un barco a una isla con los bolsillos llenos de esperanza y un poco de dinero. Se acercaba a ellos, comenzaba una conversación sobre la belleza del puente, y luego susurraba confidencialmente. ¿Saben? Las autoridades de la ciudad planean cobrar peaje, enormes ganancias. Estoy buscando un inversor para establecer cabinas de peaje aquí. Suena descabellado, pero Parker era convincente. Tenía documentos falsos, sellos, planos. Vendía el derecho de propiedad del puente de Brooklyn no una ni dos veces, lo vendía 2 veces por semana durante varios años. Los precios variaban de $50 hasta $5,000, dependiendo de cuánto dinero tenía la víctima. Pero el caso más épico ocurrió cuando un granjero de la zona rural desembolsó todos sus ahorros y recibió en manos un hermoso papel timbrado. Propietario del puente de Brooklyn. El feliz empresario no perdió tiempo. A la mañana siguiente, trajo trabajadores y comenzó a instalar barreras en medio de la carretera. La policía, al ver esto, primero pensó que eran trabajos de reparación. Pero cuando el granjero empezó a cobrar a los vehículos que pasaban, los policías se dieron cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué están haciendo?, preguntó un oficial. Yo soy el dueño de este puente, declaró orgullosamente el granjero, agitando el contrato de Mr. Parker. Por supuesto, lo llevaron a la comisaría. Eventualmente atraparon a Parker y terminó sus días en prisión, donde se convirtió en leyenda entre los reclusos, contando la historia de cómo vendió la Estatua de la Libertad y el Museo Metropolitano. Pero, ¿saben qué es lo más sorprendente? La gente le creía no porque fueran tontos. Le creían porque en América en esos años parecía posible todo. Y si se puede comprar un rascacielos, ¿por qué no un puente? La avaricia lleva a las personas a creer en cuentos. Pero a veces, la fe en algo puede no ser una debilidad, sino la única forma de sobrevivir, incluso si todo el mundo está convencido de que ya has muerto. Historia número 8. La isla donde se olvidaron del tiempo. A veces, la historia no solo pierde a personas individuales o documentos, a veces pierde comunidades enteras. Imagina que vives tu vida, crías a tus hijos, oras, trabajas, mientras el resto del mundo está convencido de que no existes desde hace 50 años. Esta es la historia de personas olvidadas de la isla San Cristóbal, no confundir con las Galápagos. Es un pequeño trozo de tierra en el Océano Pacífico, parte de las Islas Salomón. Pero nuestra historia no trata sobre un paraíso tropical, sino sobre un infierno burocrático y la resiliencia humana. En el siglo X trajeron polinesios a esta isla desde los atolones vecinos. La esclavitud ya había sido oficialmente abolida en esos años, pero los mirlos negros, como se llamaba a los reclutadores de mano de obra, no se preocupaban por las leyes. La gente fue forzada a trabajar en plantaciones de coco. Pasaron los años, las generaciones cambiaron. El mundo sufrió la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Luego, en el caos de la posguerra y la descolonización, este asentamiento fue literalmente olvidado. En los registros administrativos del nuevo país independiente, sus aldeas no aparecían. Los funcionarios de la capital estaban convencidos de que no vivía nadie allí, excepto aves salvajes. Los barcos pasaban de largo, el correo no llegaba. La gente de la isla vivió en completo aislamiento durante casi 40 años. No tenían médicos, escuelas, ni policías. Regresaron a la agricultura de subsistencia, pescaban y construían cabañas. Pero lo más sorprendente es que conservaron una extraña y distorsionada versión de la civilización que recordaban sus abuelos. Celebraban elecciones, votando con piedras por los ancianos. Guardaban con esmero viejas y descoloridas banderas británicas y las izaban por las mañanas. Enseñaban a sus hijos inglés con el único libro que les quedaba, la Biblia de 1890. Fueron descubiertos por casualidad solo en la década de 1990, cuando una expedición geológica desembarcó en una costa deshabitada en busca de minerales. Imagina la shock de los geólogos cuando emergieron de la selva personas vestidas con taparrabos hechos a mano, pero que los saludaban en un inglés victoriano puro, aunque arcaico. Buenas tardes, caballeros.
¿Les gustaría un poco de té? El té era una infusión de hierbas locales, pero los modales eran impecables. El mundo quedó impactado. Resultó que mientras nosotros volábamos al espacio y inventábamos Internet, toda una tribu había mantenido su lealtad a un imperio que ya no existía y esperaba que un barco viniera a por ellos. Esta historia es un recordatorio de lo frágil que es nuestro mundo global. Basta con que un solo documento se pierda en una oficina y puedes desaparecer para la humanidad durante medio siglo. Pero si el aislamiento en la isla fue forzado, el héroe de la siguiente historia eligió la soledad por sí mismo. Y no solo soledad, sino una vida dentro de su propia invención, la cual debería haberlo salvado, pero se convirtió en su prisión y maldición. Historia número 9. El hombre en traje de hierro. Estamos acostumbrados a la imagen del inventor genio, como Tony Stark. Carisma, dinero, traje de alta tecnología, salvando al mundo. Pero la realidad a menudo es mucho más sucia, chirriante y trágica. Conozcan a Valentín Law, el hombre que quiso ser invulnerable, pero se convirtió en motivo de risa y luego en leyenda. Chicago, finales del siglo XIX. Valentín trabajaba como un simple empleado de oficina, pero en su interior era un caballero. Le atormentaba una pregunta. ¿Por qué los policías mueren por las balas de los criminales? Kevlar entonces aún no existía. Los chalecos antibalas eran pesados e inútiles, y Valentín decidió crear la armadura perfecta. Gastó todos sus ahorros y se endeudó. En su diminuto taller forjaba, remachaba y soldaba. El resultado de su trabajo parecía aterrador. No era un traje elegante de superhéroe. Era una mezcla de traje de buzo, armadura medieval y una estufa de leña. Este traje pesaba casi 150 kilogramos. Tenía placas de acero del grosor de un dedo, ranuras estrechas para los ojos y ninguna ventilación. Pero Valentín creía tanto en su creación que decidió probarla de la manera más radical. Contrató a un asistente, le dio un revólver de calibre 38, se metió en su ataúd de acero y ordenó: «¡Dispara!». El asistente temblaba al disparar contra un ser humano vivo, pero Valentín gritaba desde dentro con una voz metálica: «¡Dispara, idiota, o te despido!». Disparo. Un estruendo que le zumbaba en los oídos. La bala rebotó contra la placa del pecho. Valentín se tambaleó, pero se mantuvo firme. Estaba vivo. Ni un rasguño, solo un moretón del impacto que sentía por dentro. Animado por el éxito, Valentín comenzó a organizar espectáculos. Salía al escenario y le disparaban con rifles, pistolas, incluso con escopetas. La audiencia gritaba de entusiasmo. Ofrecía su traje al ejército de los Estados Unidos, a la policía, a los bomberos. Se veía a sí mismo como el salvador de la nación. Pero había un problema. El traje era completamente impráctico. No se podía correr, agacharse. ¿Y qué más? Incluso levantar el brazo era complicado. Los policías se reían. ¿Cómo vamos a atrapar a los ladrones rodando? El ejército rechazó el proyecto como chatarra. Valentín no se rendía. Mejoró la armadura y le añadió un motor. Sí, él intentó hacer un exoesqueleto 100 años antes de que se hiciera popular. Pero el motor era débil, pesado y se apagaba constantemente. El final de esta historia es triste e irónico. Valentín se arruinó. Su esposa se fue, incapaz de soportar la vida con él. Murió en la pobreza, olvidado por todos. Y su indestructible traje permaneció en un rincón del taller, cubriéndose de óxido. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial fue reciclado. Y, tal vez, parte de ese acero sirvió de protección, convirtiéndose en el blindaje de un tanque Sherman. Valentín Law estaba adelantado a su tiempo, pero la tecnología no alcanzó su sueño. Sin embargo, a veces un sueño puede llevar a una persona no hacia el futuro, sino al corazón mismo de la oscuridad, donde la única luz será el resplandor de su propia locura. Historia número 10. El rey que gobernaba desde una cueva. Un imperio generalmente se construye con piedra y sangre. Sus fronteras se delinean en mapas, y los gobernantes se sientan en tronos. Pero una vez, en el corazón de Europa, mientras el mundo se volvía loco por las guerras mundiales, existía un reino que no tenía ni fronteras, ni leyes, ni súbditos, excepto uno. Y él lo gobernaba desde un agujero en la tierra. Esta es la historia de Józef Minskente,
un aristócrata húngaro que decidió que la realidad no era adecuada para él. A principios del siglo XX, Joseph era un rico heredero. Fiestas, champán, viajes. Pero la Primera Guerra Mundial lo rompió. Regresó del frente diferente, callado, extraño. Vendió todas sus propiedades, repartió el dinero y se fue a las montañas del norte de Hungría. Allí encontró una cueva y la proclamó como su reino. No solo se convirtió en un ermitaño, sino que creó su propia mitología. Joju talló un trono de madera, cosió una capa con pieles de animales y mantas militares viejas, hizo una corona de alambre y latas de conserva, y comenzó a reinar. Al principio, los lugareños temían al rey de la cueva, pero luego se acostumbraron. Joju no era agresivo. Salía a las aldeas, intercambiaba bayas del bosque y setas por sal y cerillas, pero hablaba en plural. Nosotros, el rey Joju I, ordenamos. Lo más sorprendente comenzó cuando los nazis llegaron al poder, y luego los comunistas. Los regímenes cambiaban, las fronteras se redibujaban, la gente era encarcelada y enviada a campos. Pero Joju vivía en su cueva, plenamente libre de ideologías. Un día, unos gendarmes llegaron a su cueva. Querían arrestarlo por vagabundeo. Joju salió a su encuentro con su corona de latas de conserva y un bastón de madera, y pronunció un discurso de tal fuerza y dignidad que los hombres armados se quedaron desconcertados. Habló sobre la libertad del espíritu, sobre que el verdadero reino está dentro del ser humano y que ningún poder puede arrebatarle su título. Los gendarmes se fueron sin tocarlo. Vivió en la cueva casi 40 años. Sobrevivió a 2 guerras, a la Revolución de 1956 y a la ocupación soviética. Murió en su sala del trono en una avanzada edad, sin haber reconocido jamás autoridad alguna sobre sí mismo, salvo la de la naturaleza. Tras su muerte, en la cueva se encontraron diarios, miles de páginas escritas en una letra minúscula. Allí había decretos, leyes, tratados filosóficos y poemas. Creó un estado perfecto en papel, donde no había guerras ni violencia. La gente lo consideraba loco. Pero, ¿quién era el verdadero loco? ¿El hombre que encontró paz en una cueva o el mundo civilizado que en ese mismo tiempo intentó autodestruirse en 2 ocasiones? Joju encontró la forma de esconderse del mundo. Pero la siguiente historia trata de que a veces no es posible esconderse, incluso si estás en el lugar más seguro de la tierra, porque el peligro viene de donde menos se espera, directamente del cielo. Historia número 11. La vaca que cayó sobre un submarino. Sé que suena como un chiste, como el comienzo de una mala broma. Una vaca y un submarino entran a un bar. Pero, desafortunadamente, para los protagonistas de esta historia, todo fue trágicamente real. Y sí, realmente ocurrió, aunque ni siquiera los tribunales militares quisieron creerlo. Mar japonés, finales del siglo pasado. Un barco pesquero ruso emite señales de SOS. La tripulación está en pánico. Gritan por la radio que su barco se está hundiendo porque una vaca cayó del cielo sobre él. Los rescatistas, al recibir la señal, decidieron que los marineros estaban o bien completamente ebrios o bien habían enloquecido por el calor. ¿Una vaca del cielo en alta mar? Una locura. Pero el barco realmente estaba hundiéndose. Los marineros fueron rescatados y durante el interrogatorio, temblando y tartamudeando, repetían lo mismo una y otra vez. Simplemente estábamos navegando por nuestra ruta, el cielo estaba despejado y de repente, ¡bam! Cae una vaca desde arriba, rompe la cubierta, destroza los compartimentos y nos estamos hundiendo. Los habrían enviado definitivamente a un manicomio por una alucinación masiva o por intentar obtener una póliza de seguro si no hubiera salido la verdad a la luz unas semanas después. Y de verdad, esto fue aún más loco. Resultó que los culpables eran los pilotos militares. Un grupo de pilotos de un avión de transporte militar estaba realizando un vuelo en algún lugar de Siberia. Antes de despegar, decidieron hacer un dinero extra o simplemente abastecerse de carne para el invierno. La historia no aclara los detalles de la motivación. Robaron una vaca del pastizal local, viva. Metieron al pobre animal en la bodega del avión. Pero una vaca no es una maleta. Durante el vuelo, cuando el avión comenzó a maniobrar, el animal entró en pánico. Imagina medio tonelada de carne asustada corriendo por la cabina,
pateando y mugiendo. El avión perdió su centro de gravedad. Los pilotos se dieron cuenta de que estaban a punto de estrellarse. No tenían otra opción. Abrieron la escotilla de carga y la vaca salió volando. Por una increíble, simplemente astronómica coincidencia, en ese mismo momento, justo en ese punto del mar infinito, un desafortunado barco japonés navegaba por debajo. La probabilidad de tal coincidencia es 1 en 1.000.000 de millones. Es como ganar la lotería, solo que el premio es la muerte por carne de res. Cuando se hicieron las comparaciones de los hechos, se enterró el asunto. Se veía demasiado absurdo. Pero este caso quedó en la historia como un recordatorio. El universo tiene un sentido del humor increíblemente retorcido. Puedes sobrevivir tormentas, piratas y icebergs, pero nunca sabes qué o quién puede caerte encima en un claro día soleado. Sin embargo, si una vaca que cae del cielo es una casualidad, la siguiente historia es un ejemplo de cómo una persona se convirtió intencionalmente en un arma viviente. Y no por guerra, sino por arte. Historia número 12. El hombre que se convirtió en cámara. Vivimos en la era de Instagram y GoPro. Todos llevan una cámara en el bolsillo, pero imagina a una persona que decidió que cargar una cámara es para débiles. Decidió convertirse en una cámara, literalmente sacarse un ojo y colocar allí un objetivo. No, esto no es cyberpunk del futuro, es la realidad. Y se llama Rob Spence. Rob era un documentalista de Canadá. Desde niño había perdido su ojo derecho, accidente con la escopeta de su abuelo. La mayor parte de su vida usó una prótesis de vidrio común. Caminaba, miraba el mundo con un ojo y pensaba, ¡qué desperdicio de espacio! Y así, en 2009, decidió remediarlo. Spence reunió a un equipo de ingenieros. Tomaron una mini cámara digital, una pequeña batería y un transmisor, y empacaron todo en un casquillo que replicaba perfectamente la forma de un globo ocular. Rob se insertó este dispositivo en la cuenca del ojo. No volvió a ver con ese ojo. El nervio estaba muerto. Pero la cámara grababa todo lo que él miraba y transmitía el video por conexión inalámbrica a un monitor. Se convirtió en el primer cyborg del mundo. Imagina cómo es hablar con él. Mira su cara. Un ojo es vivo, humano, y el otro brilla ligeramente con una luz roja, como el de un Terminator. Y sabes que, en este momento, te está grabando. No solo te graba, sino que transmite tu conversación a una pantalla en la habitación contigua. Rob usó su ojo cámara para filmar documentales. Tomaba entrevistas y la gente se abría a él mucho más rápido que ante una cámara normal. ¿Por qué? Porque olvidaban que estaban siendo grabados. Vieron delante de sí a un hombre, no a un objetivo en un trípode. El efecto fue asombroso. Estaba filmando la vida desde la perspectiva de un primer plano, en el más literal de los sentidos. Por supuesto, también hubo problemas. La batería en el ojo se agotaba rápidamente, el ojo se sobrecalentaba, a veces el robot sufría dolores de cabeza. Pero continuó el experimento. Incluso hizo un ojo que brillaba con un LED para asustar a la gente en los bares. Este chico nos mostró dónde se encuentra el límite entre el hombre y la máquina. ¿Y saben qué? Ese límite ya no existe. Ya hemos comenzado a fusionarnos con nuestros gadgets. Simplemente, Rob lo hizo de una manera un poco más radical que los demás. Pero si Rob Spence incorporó tecnología en sí mismo, los héroes de la siguiente historia, por el contrario, intentaban expulsar de sí mismos, de su ciudad, la misma esencia del progreso. Y lo hacían con tanques y napalm contra los gorriones. Historia número 13. La guerra contra los gorriones, que los hombres perdieron. Está bien, quizás me haya pasado un poco con lo de los mosquitos y el napalm en el anuncio, pero lo que ocurrió en China a finales de los años 50, en términos de locura, superará cualquier blockbuster. Fue una guerra real con generales, carteles y movilización de la población. Solo que el enemigo no eran imperialistas ni países vecinos. El enemigo eran los gorriones. El año 1958, Mao Zedong declara la campaña de los 4 males. Era necesario eliminar ratas, moscas, mosquitos y gorriones. La lógica era infalible. Los gorriones picoteaban granos. Los científicos calcularon, un gorrión consume 4,5 kilos de grano al año. 1 millón de gorriones. Eso es cuánta arroz se puede ahorrar.
Alimentaremos a todo el país. Y comenzó la masacre. Todo el país, de pequeño a grande, salió a las calles. Matar pájaros con armas de fuego era caro. Se desperdiciaban balas, así que se inventó una táctica genial y sádica. Un gorrión no puede volar por mucho tiempo, necesita posarse para descansar. Millones de chinos golpeaban tambores, ollas, cubetas, gritaban y agitaban trapos. No dejaban a los pájaros posarse ni en una rama, ni en un techo, ni en el suelo. Imaginen ese ruido ensordecedor sobre todo el país. Los pobres pájaros se debatían en el aire hasta que caían muertos por agotamiento y ataque al corazón. Eran rematados y recogidos en enormes montones. Los escolares competían por ver quién traía más cuerpos. A los héroes se les otorgaban certificados. Casi todos los gorriones fueron exterminados. La población fue completamente aniquilada. El partido celebró la victoria. La cosecha había sido salvada. Pero llegó el siguiente año, y aquí la naturaleza asestó un golpe de tal magnitud que China tembló. Sin gorriones, no había nadie que comiera orugas y langostas. Los insectos se multiplicaron en cantidades tan grandes que el cielo se oscureció. La langosta devoró todo, no solo los granos, se comió las hojas de los árboles, la hierba, todos los cultivos. La cosecha fue completamente destruida. Comenzó la gran hambruna china. Según diferentes estimaciones, entre 15 y 45 millones de personas murieron de hambre. 45 millones. Todo porque alguien decidió que era más inteligente que el ecosistema. Al final, a China le tocó hacer algo humillante: comprar gorriones vivos de la Unión Soviética y de Canadá. Se transportaban vagones llenos de pájaros para que salvaran al país de los insectos. Esta historia es la lección más cruel de ecología en la historia de la humanidad. No se puede simplemente tirar de un hilo en la tela de la naturaleza, esperando que el patrón se vuelva más bonito. Es probable que toda la tela simplemente se desmorone en tus manos. Pero mientras los chinos luchaban contra los pájaros, los habitantes de un pueblo estadounidense se enfrentaron a la misma tierra bajo sus pies. Y esta batalla ha estado durando ya 5 décadas, convirtiendo su hogar en una sucursal del infierno en la tierra. Historia número 14. La ciudad que arde desde adentro. ¡Atención! En tu lista de lugares estaba la ciudad de Centralia, lo recuerdo. Pero Centralia es una estrella pop entre los incendios subterráneos. Todos conocen Silent Hill. Sin embargo, sobre Jaria en India, donde la magnitud de la catástrofe es decenas de veces mayor, y la gente continúa viviendo sobre brasas ardientes, hay muy pocos que saben. No es una ciudad fantasma vacía. Es un infierno donde viven, tienen hijos y van a trabajar. Bienvenidos a Jaria, en el estado de Jharkhand, la capital del carbón de India. La tierra aquí ha estado ardiendo durante más de 100 años. El primer incendio comenzó en 1916. Alguien arrojó una colilla o una chispa en una mina abierta. Ya no importa. Lo importante es que el fuego se fue bajo tierra. Y allí, en las capas de carbón más ricas, encontró un alimento infinito. Imagina la escena. Caminas por la calle. El asfalto bajo tus pies está caliente como una sartén. En las grietas de la carretera se puede ver un resplandor anaranjado. De la tierra surgen columnas de humo y gases venenosos. Azufre, monóxido de carbono, metano. El aire aquí es tal que inhalar profundamente significa quemar los pulmones. Pero lo más aterrador no es el fuego, es el vacío. El carbón se consume, se forman gigantescas cavernas subterráneas y la tierra se hunde. Casas enteras se hunden bajo tierra. Ha habido casos donde una persona se despertó por la mañana, fue a la cocina y cayó en un abismo ardiente en pijama. Una vez, un templo entero se hundió junto con sus feligreses. Se podría pensar que hay que huir, salvarse. Pero en Jaria viven cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque el carbón es su pan. No solo viven en una tierra ardiente, sino que roban este carbón. Hombres, mujeres y niños descienden a minas ilegales, arriesgándose a ahogarse o a quemarse vivos para sacar un saco de carbón y venderlo en el mercado negro por un par de dólares. Viven en chabolas al borde de cráteres ardientes. Los niños juegan al fútbol, esquivando las grietas humeantes. El gobierno intentó apagar el incendio. Lo inundaron con agua, arena y espuma. Inútil.
Intentaron reubicar a la gente, pero los locales se niegan a irse. Aquí está nuestro hogar, aquí está nuestro sustento, dicen, tosiendo con el polvo negro. Yaria es un apocalipsis filmado en cámara lenta. Es un lugar donde la necesidad humana es más fuerte que el miedo al infierno ardiente. La gente literalmente quema su futuro para calentarse en el presente. Pero si los habitantes de Yaria están atados a la tierra que los mata, el héroe de la siguiente historia se encontró atado al cielo, que se negaba a dejarlo ir, y realizó el viaje más largo e inútil en la historia de la aviación. Historia número 15. El avión que no podía aterrizar. Todos tenemos miedo de volar. Turbulencias, fallos de motor, pero hay una pesadilla peor que caer. Imagina que despegaste, pero no puedes aterrizar. No porque el tren de aterrizaje esté roto, sino porque no sabes cómo. Ya no hay combustible. Y los pilotos, bueno, todo a su debido tiempo. Kerr, 2005. Vuelo 522 de la aerolínea Helios Airways. El Boeing 737 sale de Lárnaca hacia Atenas, un vuelo de excursión habitual. Familias, turistas, niños, sol, mar en las ventanillas. Unos minutos después del despegue, los pilotos se comunican con el controlador. Tenemos problemas con el aire acondicionado. Esa fue la última frase coherente. La comunicación se interrumpió. El avión continuó ascendiendo. Alcanzó el nivel de vuelo de 34.000 pies, 10 kilómetros, y voló en piloto automático directamente hacia Atenas. Los controladores en Grecia vieron un punto en el radar. Intentaron contactar con el avión. Silencio. El avión entró en el espacio aéreo de Atenas, hizo un círculo sobre la ciudad y siguió dando vueltas. 1 hora. 2. Se levantaron cazas F-16 para interceptar. Los pilotos militares se acercaron al avión de pasajeros y lo que vieron les heló la sangre. En la cabina de pilotos, el capitán estaba ausente. Su asiento estaba vacío. El copiloto yacía desmayado sobre el yugo. En la cabina colgaban máscaras de oxígeno. Los pasajeros estaban inmóviles. Todos, incluyendo la tripulación, dormían o estaban muertos. La causa era un error banal y aterrador. Antes del despegue, los ingenieros comprobaron la estanqueidad de la cabina y cambiaron el interruptor del sistema de presurización a modo manual, y los pilotos olvidaron volver a ponerlo en modo automático. Cuando el avión ascendía, el aire se volvía más escaso. Cada vez había menos oxígeno. Sonó la alarma, pero la tripulación, sufriendo de hipoxia, falta de oxígeno, no entendió lo que ocurría. Su conciencia se nubló, simplemente se durmieron tranquila y pacíficamente. Y así, el holandés errante con un centenar de almas a bordo gira sobre Europa. El combustible se está agotando, pero de repente los militares ven movimiento en la cabina. Un hombre entra a la cabina de pilotaje. No es el capitán, es el auxiliar de vuelo Andreas Prodromo. Tenía un diploma de piloto aficionado y, de algún modo, logró mantenerse consciente más tiempo que los demás. Al parecer, encontró un cilindro de oxígeno portátil. Andreas se sienta en el asiento del comandante, se pone los auriculares, saluda al piloto del caza pero no sabe cómo manejar un Boeing. Intenta tomar el control pero los motores ya se están apagando. Se ha acabado el combustible. El avión comienza a caer. Andreas, comprendiendo que es el final, hace el último esfuerzo heroico. Desvía la aeronave en caída de las zonas residenciales de Atenas. El avión se estrella contra el monte Gramático. Las 121 personas a bordo mueren. Esta tragedia es un espantoso recordatorio de cómo un pequeño botón y un enemigo invisible, la falta de aire, pueden convertir un avión moderno en una tumba, a la deriva en la estratosfera. Pero a veces, para sobrevivir a gran altura, no se necesita un asiento de avión, solo suerte. Una suerte increíble y fantástica, como la de la persona que cayó del cielo sin paracaídas, pero no se rompió, sino que se convirtió en un misterio para los físicos. Historia número 16. El sargento que fue salvado por la nieve. Bien, veo su escepticismo. Otra vez una caída desde gran altura. Dijiste que habías hablado de Judiana Kopke y Vesna Vulović. Tranquilo, esas historias las conoce todo el mundo. Pero Nicolás Alkimait, un francotirador británico, no sobrevivió por casualidad. Sobrevivió cayendo al fuego y luego al hielo. Y su historia se parece a un truco de circo, ejecutado por la misma muerte.
Marzo 1944. Alemania. Noche. Un bombardero británico Lancaster regresa de una misión. Nicolás está en la torreta trasera. De repente, un golpe. Un caza nocturno de la Luftwaffe incendia su avión. El fuego envuelve instantáneamente el fuselaje. Alquimet extiende la mano hacia el paracaídas que cuelga a sus espaldas y ve que está en llamas. Se ha convertido en una antorcha ardiente. La elección del chico es simple: quemarse vivo en una lata metálica o saltar a un abismo negro sin posibilidades. Nicolás elige el abismo. Es mejor estrellarse rápido que asarse lentamente, pensó. Gira la torre, abre la escotilla y se lanza a la noche. Altura 5.500 metros. Está cayendo. El silbido del viento, el frío. Nicolás consciente de la presión y la falta de oxígeno, y eso, quizás, lo salvó. Su cuerpo se relaja. Está bajando en dirección a un bosque nevado cerca de Berlín. Primero atraviesa las copas de los viejos pinos. Las ramas se rompen, amortiguando el golpe, desgarrando su ropa en jirones, pero desacelerando la caída. Y luego aterriza en un profundo montón de nieve en la ladera de un barranco. Nicolás vuelve en sí después de un par de horas. Mira las estrellas, toca sus manos, sus pies. Están intactos. Solo tiene el tobillo torcido y un par de rasguños. Un hombre que cayó desde 5.000 metros sin paracaídas y solo se hizo un esguince. Enciende un cigarrillo, sí, los cigarrillos sobrevivieron, y comienza a silbar para atraer atención. Es encontrado por patrullas alemanas. Los alemanes, por supuesto, no le creyeron. «¿Dónde está el paracaídas, espía?», gritaron. Nicolás les señaló hacia arriba. «Se quemó, así caí». La Gestapo decidió que mentía. Pero luego encontraron el lugar de la caída. Las copas de los árboles rotas, un profundo pozo en la nieve y ninguna señal del paracaídas, ni restos, ni tela. Estaban tan impresionados que le dieron un certificado. Sí, un documento oficial con el sello de la Luftwaffe, que confirmaba que el sargento Alquimet había caído del cielo sin paracaídas y sobrevivió. Esto lo salvó de un fusilamiento como espía. Se convirtió en una celebridad en el campo de prisioneros de guerra. Después de la guerra, Nicolás regresó a casa y trabajó en una planta química. Ironía del destino, ahí también estuvo cerca de morir varias veces por explosiones y gases tóxicos, pero cada vez salió ileso. Aparentemente la parca tenía planes especiales para él, o simplemente tenía miedo de acercarse a un chico que puede volar. Pero si Nicolás sobrevivió gracias a la suave nieve, el héroe de la siguiente historia sobrevivió porque era demasiado duro para ser digerido. Historia número 17. El hombre que se volvió blanco en una noche. Esta historia suena como una anécdota de un marino borracho en una taberna portuaria. Como una invención que se cuentan a los jóvenes que quedan, para que le teman al mar, pero está registrada en los diarios de a bordo, confirmada por testigos y aún no tiene una explicación científica clara. Islas Malvinas, febrero de 1891. El ballenero Estrella del Oriente deriva en aguas heladas. El aire está impregnado con el olor de la Barbani y la niebla salina. El vigía grita, «¡Ballena a babor!». Comienza el infierno. Un enorme monstruo cachalote. 2 botes son bajados al agua, los arpones listos. James Bartley, un joven y robusto marinero, está en uno de ellos. El primer arpón entra en el cuerpo de la ballena. El animal, enfurecido, golpea con su cola. El bote de Bartley se desintegra en astillas. Personales en el agua, sangre, agua y gritos. La ballena se da la vuelta, se sumerge y se dirige hacia el segundo bote. Pero en el último momento vuelve a sumergirse. Y luego, él emerge justo debajo de los marineros que se encuentran en problemas. Una enorme boca, como una cueva, se abre y James Bartley desaparece. Simplemente fue absorbido. La tripulación a bordo del barco lo vio todo. El horror los paralizó. Estaban seguros de que el chico había muerto. Desgarrado por las mandíbulas, ahogado, cualquier cosa. Fin. Pero la caza tenía que terminar. Persiguieron a la ballena herida hasta bien entrada la tarde. La mataron, enganchando el cadáver y comenzaron a remolcarlo hacia el barco. El trabajo de despiece se ocupó toda la noche y el día siguiente, un trabajo sucio y sangriento. Los marineros, hasta las rodillas en grasa,
cortaban el cuerpo en piezas. Cuando llegaron al estómago, notaron algo extraño. Algo dentro se movía débilmente. Probablemente tragó algún pez grande antes de morir, pensaron. Abrieron el estómago y retrocedieron aterrados. Dentro, encogido en posición de embrión, yacía James Bartley, inconsciente. Estaba desnudo. Su ropa se había disuelto, pero estaba vivo. Lo sacaron. Estaba cubierto de moco. Olía como del inframundo. Pero lo más aterrador no era eso. Su piel, su rostro, sus manos. Todo su cuerpo se había vuelto de un blanco mortecino, como el pergamino. El jugo gástrico de la ballena había extraído todo el pigmento de su piel. Durante 2 semanas, Bartley estuvo ciego y en el vientre. No recordaba nada. Pero luego recuperó el sentido. Sobrevivió. Regresó a Inglaterra como otra persona, blanquecino como un fantasma. Trabajó hasta el final de sus días como zapatero y contó a todos cómo era estar en la oscuridad profunda y el calor del vientre de una ballena. Los médicos que lo examinaron nunca lograron explicar cómo no se ahogó ni fue digerido. James Bartley estuvo en el encierro más increíble que se pueda imaginar en una prisión viviente. Pero a veces una persona se construye su propia prisión, no de piedra, sino de sus propios miedos y obsesiones, convirtiendo su hogar en un laberinto del que no hay salida. Historia número 18. La prisión cuyas paredes sabían mirar. James Bartley fue a parar a una prisión de carne, pero el héroe de esta historia, el filósofo Jeremy Bentham, decidió construir una prisión de puro miedo, perfecta, absoluta. Un lugar donde las rejas no estaban en las ventanas, sino en la mente del prisionero. Londres, a finales del siglo XV. Las cárceles de esa época eran un infierno. Newgate, Fleet, sucias y abarrotadas fauces donde criminales, deudores, mujeres y niños hervían en un mismo caldero. Enfermedades, violencia, ninguna organización. Los guardias estaban ebrios y los prisioneros hacían lo que querían. Y así, Bentham, un hombre obsesionado con el orden y la eficiencia, observa este caos y piensa, esto es irracional. No quería ser cruel, al contrario, deseaba humanismo, pero un humanismo mecánico. Ideó el panóptico, que en griego significa todo lo que ve. La idea era genial en su simplicidad y diabólica en su esencia. Imaginen un edificio redondo, como un gigantesco donut. En el borde exterior, celdas para prisioneros. Cada celda está abierta hacia el centro, y en el mismo centro, una torre para el guardia. Pero aquí está el truco. La torre está diseñada de tal forma que el guardia puede ver todo lo que ocurre en cada celda. Y los prisioneros, por un sistema de persianas y una iluminación especial, no ven al guardia, solo ven la oscura silueta de la torre. ¿Y saben lo que eso significa? El prisionero nunca sabe si lo están observando en ese momento o no. Quizás el vigilante está tomando un té, puede que esté dormido, o quizás te está mirando fijamente a ti. Y dado que no sabes, te ves obligado a comportarte como si te estuvieran observando constantemente. La prisión desaparece, tú mismo te conviertes en tu propio vigilante. El control se vuelve total porque se traslada de lo externo a lo interno. Bentham estaba obsesionado con esta idea. Pasó toda su vida y su fortuna en ella. Escribió tratados interminables, dibujó planos y recorrió los pasillos del Parlamento. Veía panópticos por todas partes, no solo cárceles, sino también hospitales, escuelas, fábricas. Una sociedad ideal donde todos están bajo la mirada invisible del poder. El gobierno británico lo llevó de un lado a otro durante mucho tiempo. Incluso compraron un terreno para la construcción, pero al final no construyeron nada. Bentham murió desilusionado, convencido de que su mayor invento había fracasado. Pero no es así. No pudo construir un edificio, pero construyó una idea, y esa idea se esparció por el mundo como un virus. Los principios del panóptico sirvieron de base para muchas prisiones en América, Francia y Rusia. Y en el siglo XX, su concepto resurgió en forma de cámaras de vigilancia en redes sociales y sistemas de calificación. Todos vivimos en el panóptico de Bentham. Simplemente, nuestra torre son servidores, y nuestro vigilante es un algoritmo. Bentham quería crear un sistema de control ideal sobre las personas, pero a veces, cuando intentas controlar la naturaleza, ella responde con tal ironía que solo queda levantar las manos y reconocer tu derrota.
Historia número 19. Una operación en la que el paciente resultó ser más inteligente que los médicos. Jeremy Bentham intentaba someter la voluntad humana. Pero ¿qué pasa si la voluntad no pertenece a un humano, sino a un árbol que decide contraatacar? Sí, de tal manera que los ejércitos y los servicios secretos tienen que intervenir. París, principios del siglo XX. Jardín botánico. El corazón de la ciudad. Un oasis de tranquilidad y verde. Y en el centro de este oasis crecía un terebinto pistacho. No solo un árbol, sino un gigante, viejo, poderoso y extendido. Pero el gigante tenía un problema. Una de sus enormes ramas había comenzado a pudrirse. Los botánicos se alarmaron. Si la rama se caía, podría aplastar plantas raras, o, Dios no lo quiera, a los visitantes. La solución fue la amputación, un procedimiento que parecía común, pero el árbol era valioso, así que se abordó con rigurosidad científica, llamando a los mejores arboristas. Calculaban el ángulo del corte, preparaban las herramientas. Era necesaria una limpieza perfecta para no contaminar la herida. Y aquí es donde empieza la comedia del absurdo. La víspera de la operación, el tiempo se echó a perder, viento y lluvia. Uno de los botánicos, el Mesías Galle, recordando las lecciones de Louis Pasteur, decidió que la herida del árbol debía protegerse de las bacterias. ¿Cómo? Con fuego. Propuso quemar el corte después del cerrado, esterilizarlo, por así decirlo. La idea fue bien recibida. Sonaba científica. Llegó el día X. La rama fue cuidadosamente cortada, y luego Galle, armado con una enorme antorcha de soldadura, comenzó a cauterizar el corte. El árbol era viejo y la madera estaba seca. Se encendió. No solo se encendió, ardió como una antorcha. El fuego se adentró en el tronco. Los botánicos entraron en pánico. Están tratando de apagar las llamas con agua de cubos. Es inútil. El árbol arde por dentro, como un alto horno. Llaman a los bomberos, ellos llegan, desenrollan las mangueras y comienzan a rociar el tronco. Pero el fuego no se apaga, solo chisporrotea y lanza grandes nubes de vapor. Los bomberos están desconcertados. Vierten toneladas de agua y el árbol sigue ardiendo. Ha pasado 1 hora, 2. El tronco empieza a crujir. Todos entienden. Ahora va a caer. ¿Y hacia dónde va a caer? Justo sobre las delicadas invernaderas con orquídeas tropicales y palmeras. El daño será colosal. ¿Qué hacer? El director del jardín, en la desesperación, llama al Ministerio de Defensa. «Necesito zapadores», grita en el teléfono. A los 30 minutos, un camión militar entra al jardín botánico, ahuyentando a las palomas y a los jubilados. De él saltan hombres severos en uniforme. Inspeccionan el árbol en llamas, se rascan la nuca. Y su veredicto: necesita ser volado con una explosión controlada para que caiga en la dirección adecuada. Y comienzan a minar el siglo de terpentina. Colocan dinamita, conectan cables y evacúan a todos. ¡Boom! La explosión fue calculada a la perfección. El árbol cayó con un estruendo justo en el pasillo entre las invernaderas, sin romper un solo cristal. La operación de rescate de orquídeas fue un éxito. Y todo comenzó porque un botánico demasiado inteligente decidió jugar a ser cirujano con una antorcha de soldadura. A veces, las mejores intenciones conducen a los resultados más destructivos. Pero en la siguiente historia, las intenciones eran, en efecto, las más malvadas, y llevaron a un resultado que haría sonrojar de envidia al mismo diablo. Historia número 20. Un químico que inventó la muerte 2 veces. A veces, las mentes más geniales traen las maldiciones más terribles al mundo, y lo hacen con una sonrisa, creyendo sinceramente que están haciendo el bien. La historia de Fritz Haber no es solo un relato sobre ciencia. Es una parábola sobre un genio sin brújula moral, que primero salvó a la humanidad del hambre, y luego le regaló un infierno en un tubo de ensayo. A comienzos del siglo XX, el mundo al borde de la hambruna. La población crece, pero la comida no. El problema estaba en el nitrógeno. Es necesario para que las plantas crezcan. El nitrógeno es la base de los fertilizantes, pero no había manera de conseguirlo, excepto del guano, cuyos suministros se estaban agotando. Los científicos predecían hambre global. Y entonces aparece Fritz Haber
un químico alemán, un genio, ideó una forma de extraer nitrógeno directamente del aire, de la nada. El proceso Haber-Bosch. Fue un milagro, una revolución. Aprendió a hacer pan del aire. Gracias a su descubrimiento, pudimos producir fertilizantes a gran escala y alimentar a miles de millones de personas. Miles de millones. Por esto recibió el Premio Nobel de la Paz. Recuerden, de la paz. Alimentar al mundo. Y lo hizo. Pero luego comenzó la guerra. La Primera Guerra Mundial. Y el genio que alimentaba al mundo decidió que ahora debía envenenarlo. Haber era un ferviente patriota. Propuso al mando alemán un nuevo tipo de arma, absoluta, barata y eficaz. Gases tóxicos de guerra. Él personalmente fue al frente para dirigir el primer ataque con gas en Ypres en 1915. Imaginen ese horror. Los soldados en las trincheras ven cómo se aproxima hacia ellos una extraña nube amarillenta y verdosa. Huele a piña y pimienta. No comprenden lo que es, y luego les cubre. El cloro quema los pulmones desde adentro. La gente se ahoga, tose sangre, queda ciega. No fue una muerte rápida por una bala. Fue una lenta y dolorosa asfixia. Haber estaba de pie en la colina y observaba su obra. Él lo consideraba humanitario. ¿Por qué gastar balas si se puede simplemente hacer que el enemigo se ahogue?, decía él. Lo apodaron el padre del arma química. Su propia esposa, también química, le suplicó que se detuviera. Cuando él se negó, ella se disparó con su pistola de servicio. Se dice que ni siquiera asistió al funeral, se apresuró al frente oriental para probar nuevos gases. ¿Crees que esto es el final? Para nada, ya que él inventó la muerte 2 veces. Después de la guerra, su laboratorio desarrolló un pesticida para combatir insectos. Muy efectivo. Se llamaba Ciclón B. Sí, ese mismo. Unos años después, los nazis tomaron su invento y lo perfeccionaron. Comenzaron a utilizar Ciclón B en las cámaras de gas de Auschwitz y otros campos de muerte. Irónicamente, muchos de los parientes del propio Haber, que era judío pero se había convertido, murieron precisamente a causa de su invento. Murió en el exilio, huyendo del régimen al que tanto quería ayudar. El hombre que recibió el Premio Nobel de la Paz dejó un legado que sobrevivió a 2 guerras mundiales y sigue envenenando nuestro planeta. Pero si el genio de Haber trajo dolor al mundo, la locura del siguiente héroe solo le brindó risa y un castillo muy, muy extraño. Historia número 21. El hombre que construyó un castillo para tener un lugar donde jugar. Todos nosotros, de niños, construimos castillos de arena, de almohadas, con bloques de Lego. Y luego crecimos, y los castillos quedaron en el pasado, arrastrados por la ola de la vida adulta con su hipoteca y trabajo aburrido. Bueno, casi todos. Porque en Hungría vivía un hombre llamado István Tarodi, que decidió que crecer era para los débiles. Su historia comenzó como la de todos nosotros, con un sueño. De niño devoraba novelas de caballería. Se imaginaba a sí mismo en brillante armadura, defendiendo su fortaleza, y se prometió que algún día tendría su propio castillo de verdad. Pasaron los años, la guerra, el trabajo, la familia, y István se convirtió en un hombre común. Pero la promesa infantil no le daba paz. En 1951 construyó su primer castillo. Era una casita de madera en un árbol. No está mal, ¿verdad? Pero eso era solo el principio. Unos años después, compró un pequeño terreno en la ciudad de Sopron y comenzó a arrastrar piedras. Al principio, los vecinos pensaron que solo estaba construyendo un cobertizo, pero cuando de las piedras comenzaron a surgir las paredes con saeteras y torres, se dieron cuenta de que el chico había perdido la cabeza. István Tarodi construyó su castillo solo durante 50 años. Imaginen esa escena. Cada día después de trabajar, los fines de semana, en vacaciones, él, como una hormiga, arrastraba piedras a su terreno, mezclaba cemento en un viejo recipiente, colocaba piedra tras piedra, sin planos, sin arquitectos, sin un equipo de construcción. Solo él y su sueño. Él mismo cavó un pozo de 20 metros de profundidad, construyó un puente levadizo, levantó torres tan altas como un edificio de 3 pisos. Se dice que a lo largo de medio siglo, él solo trasladó y colocó alrededor de 200 toneladas de piedra. La gente se reía de él.
Un loco construyendo su montón de piedras. Los niños lo molestaban. Los funcionarios intentaron prohibir la construcción porque no cumplía con ninguna norma. Pero Istvan simplemente continuó trabajando en silencio y con determinación, y el castillo creció. Lo llamó el Castillo de los Tontos en honor a todos aquellos que se rieron de él. Pero con el tiempo, la risa se apagó. La gente comenzó a venir solo para ver, y luego llegaron los turistas. El castillo construido por un extraño solitario se convirtió en la principal atracción de la ciudad. Istvan terminó su castillo y vivió en él hasta su muerte. No se enriqueció con él, no buscaba la fama, simplemente cumplió la promesa que se hizo a sí mismo en su infancia. Esta historia es sobre cómo la locura más grandiosa puede ser la cosa más sensata del mundo si te hace feliz. Pero si la obsesión de Torodi fue constructiva, la terquedad del héroe de la historia siguiente fue completamente destructiva. Decidió demandar a Dios, y lo más increíble es que casi ganó. Historia número 22. El senador que demandó a Dios. A menudo decimos, bueno, todo es voluntad de Dios. Esto generalmente significa que hay que aceptar y aceptar el destino. Pero una persona en América decidió que la humildad es para los débiles. Si Dios es culpable, debe responder ante la ley con todo el rigor del mismo. Nebraska, 2007. Ernie Chambers, senador estatal, un hombre excéntrico, conocido por sus declaraciones llamativas, su lucha por los derechos y, por decirlo suavemente, métodos poco ortodoxos. Un día recibió una queja en su oficina. Uno de sus votantes demandó a un juez, acusándolo de parcialidad. El juez desestimó la demanda por considerarla absurda. Y fue entonces cuando se le ocurrió a Ernie Chambers. Absurda, pensó. Voy a mostrarles lo que es el verdadero absurdo. Decidió demostrar que el sistema judicial de Nebraska estaba tan burocratizado que permitía demandas contra cualquiera, incluso si eran sin sentido. Y para esto eligió al demandado más inalcanzable. Demandó a Dios. Sí, no han oído mal. En el documento oficial presentado en la Corte de Distrito se leía: Demandante Ernest Chambers contra demandado Dios. ¿De qué se acusaba a Dios? Una lista impresionante. Chambers acusó al Altísimo de causar aterradoras inundaciones, terremotos, huracanes, tornados, que provocan muerte, destrucción y aterrorizan a millones de habitantes de la Tierra. Exigía que el tribunal emitiera una orden judicial permanente, ordenando a Dios cesar en su conducta dañina. Fue un genial acto de provocación. Todos esperaban que el juez simplemente desechara la demanda en la papelera. Pero el juez Marlon Polk abordó el caso con meticulosidad legal. Aceptó la demanda para su consideración. Comenzó la comedia legal. El primer problema. ¿Cómo notificar al demandado sobre la audiencia? La ley exige que el demandado sea notificado oficialmente. Chambers declaró: Dios lo sabe todo. Ya lo sabe. Pero al tribunal no le satisfizo. La audiencia fue programada de todos modos. Chambers asistió solo. La silla del demandado, por supuesto, estaba vacía. Finalmente, el juez Polk desestimó la demanda. Pero ¿saben sobre qué base? No porque fuera absurdo, sino porque Dios no tiene una dirección permanente. Según la ley, para presentar una demanda, es necesario indicar la dirección del demandado, y Dios no la tiene. Por lo tanto, el tribunal simplemente no puede considerar el caso. Chambers perdió por razones técnicas, pero alcanzó su objetivo. Se burló del sistema y hizo que toda la nación hablara sobre las lagunas legales. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo una persona, armada solo con el conocimiento de las leyes y un sentido del humor, puede poner en jaque a toda una máquina estatal. Pero si Chambers luchó contra el sistema en papel, el héroe de la próxima historia declaró la guerra a todo un imperio en solitario, utilizando palomas, un espejo y una mentira muy astuta. Historia número 2. El rey de las palomas y su ejército de espejos. En la historia anterior, vimos cómo una persona desafió al sistema, pero fue un duelo intelectual. Y si no te enfrentas a burócratas, sino a un verdadero ejército, miles de soldados armados hasta los dientes, ¿y tú? No tienes nada más que audacia y un objeto muy simple que está en el bolsillo de cada uno. Isla Salomón, 1942. La Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo.
El imperio japonés avanza como un tsunami por el Pacífico. Australia está en pánico. Entre ellos y los japoneses solo hay un puñado de pequeñas islas y algunos chicos desesperados. Los llamaban Q-Watchers, observadores. Uno de ellos era Arthur Reginald Evans, ni espía ni comando, un australiano común que antes de la guerra dirigía una plantación. Ahora estaba sentado en la jungla de la isla Kolombangara, sudando por el calor y el miedo. Su única tarea era informar por radio sobre el movimiento de los barcos japoneses, y un día recibe un mensaje. La flota japonesa se dirige directamente hacia su isla. Están a punto de desembarcar a 1000 soldados, y Evans está solo. Estaba solo contra miles. La radio se averió. No había comunicación con el comando. No había a dónde huir. Era el fin. Pero Evans no era de los que se rendían. No podía vencerlos, pero podía engañarlos. Comenzó su guerra, una guerra de ilusiones. Primero tomó el radio no para transmitir, sino para recibir. Comenzó a interceptar las comunicaciones japonesas. No sabían que él los estaba escuchando. Luego comenzó a emitir. No conocía sus códigos, así que simplemente transmitía una serie sin sentido de letras. Pero lo hacía con frecuencia, desde diferentes puntos de la isla. Creaba la ilusión de una intensa actividad radiofónica. Los radioaficionados japoneses detectaban sus señales y reportaban: «Hay alguien allí, y son muchos». Luego recordó a las palomas mensajeras que mantenía en la plantación. Comenzó a atar reportes falsos a sus patas. «Equipo Bravo, desplazarse a la altura 102. Esperamos refuerzos al atardecer». Y soltaba a las aves hacia las posiciones japonesas. Los japoneses, por supuesto, derribaban a las palomas, leían los reportes y su confianza se desvanecía. Tenían toda una red. Pero el apogeo de este teatro del absurdo llegó el día del desembarco. La flota japonesa estaba en la costa. Con unos binoculares, los oficiales escaneaban la jungla. Y entonces Evans sacó su as principal, un espejo de afeitar. Se subió a una colina, se escondió en los arbustos y comenzó a reflejar destellos de luz. Destellos breves, como si un centinela le estuviera señalando a otro. Luego corría rápidamente a otro lugar, y de nuevo un destello, después a un tercero. El comandante japonés observaba esto y veía a ningún chico con un espejo. Él veía decenas de puestos de señales esparcidos por toda la isla. Veía una defensa organizada, lista para la batalla. Su inteligencia informaba sobre una extraña radioactividad, sobre palomas interceptadas, y ahora también sobre señales. ¿Por qué arriesgarse y entrar en una carnicería en la jungla con un enemigo desconocido? ¿Para qué? Y dio la orden de cancelar el desembarco, rodear la isla. Una persona con un espejo de afeitar hizo que toda una flota cambiara de rumbo. Salvó la isla sin disparar un solo tiro. Evan creó una ilusión para salvarse. Pero, ¿qué pasa si la ilusión vive dentro de ti y no puedes escapar de ella porque no hay a dónde huir? El enemigo está en tu propia cabeza. Historia número 24. El hombre cuyas manos libraron guerra contra él. La ilusión creada por Evan era un arma. Pero, ¿qué pasa si la ilusión no vive afuera, sino adentro? Si parte de tu propio cuerpo de repente te declara la guerra, si tu mano izquierda decide que tú eres su enemigo. Esto no es una trama de película de terror. Es un fenómeno médico real, conocido como el síndrome de la mano ajena. Y uno de sus casos más destacados es la historia de Karen Byrne. Imagina a una mujer común. Vive su vida, trabaja, cría a sus hijos. Y de repente, después de una operación en el cerebro, le cortan el cuerpo calloso que conecta los hemisferios para tratar la epilepsia. Su mano izquierda comienza a vivir su propia vida. Y no son solo tics o espasmos, son acciones deliberadas y con propósito, pero no de ella. Karen alcanza con su mano derecha una taza de café, mientras que la mano izquierda la agarra y la lanza al suelo. Karen intenta encender un cigarrillo. La mano derecha lo lleva a su boca, y la izquierda lo arrebata y lo apaga. Karen intenta desabrochar su blusa. La mano derecha desabrocha los botones, mientras que la izquierda inmediatamente comienza a abrocharlos de nuevo. Era una guerra civil que se desarrollaba en su propio cuerpo. Lo más aterrador era que Karen lo entendía todo. Miraba su mano izquierda como si fuera un extraño hostil. «No soy yo», les decía a los médicos.
Ella lo hacía sola. La mano intentaba golpearla, estrangularla mientras dormía. Le lanzaba cosas. Una vez, Karen estaba sentada leyendo un libro. La mano derecha pasaba las páginas tranquilamente, mientras que la izquierda se acercó por detrás y le dio una bofetada. Los médicos estaban perplejos. La operación había dividido su cerebro. El hemisferio izquierdo, responsable de la mano derecha, la conciencia y el habla, estaba bien. Pero el hemisferio derecho, que controlaba la mano izquierda, ahora estaba dejado a su suerte. Tenía sus propios deseos, sus propios impulsos, y evidentemente estaban en desacuerdo con los deseos de su dueña. Karen tuvo que aprender a vivir con este enemigo interno. Dormía con la mano izquierda presionada contra su cuerpo para que no la estrangulase. La llevaba en el bolsillo. Hablaba con ella, intentaba llegar a un acuerdo. A veces, para hacerla obedecer, Karen golpeaba su mano izquierda con la derecha. Con el tiempo, aprendió a controlar a su hermana malvada. Pero este caso reveló a los científicos una escalofriante verdad. Nuestra yo, nuestra conciencia, es, posiblemente, solo una de las muchas personalidades atrapadas en nuestra caja craneal, y si rompemos la cerradura, pueden liberarse. Pero si el caso de Karen es el resultado de la intervención de cirujanos, el héroe de la siguiente historia se enfrentó a un enemigo que fue creado por la propia naturaleza. Y este enemigo era invisible, inaudible y absolutamente mortal. Y vino del mismo corazón de la tierra. Historia número 25. El lago de fuego líquido y las personas que caminaban sobre él. En la historia anterior vimos cómo la mente puede convertirse en una prisión, pero a veces la naturaleza organiza un espectáculo que hace olvidar a los demonios internos, porque el mundo exterior de repente se convierte en un infierno, solo que hermoso y seductor. Hawái, 1959. El volcán Kilauea, el lugar donde la Tierra respira. Los geólogos del Observatorio Vulcanológico de Hawái sabían que algo se estaba preparando. La Tierra temblaba, los instrumentos estaban fuera de control. Y así, una noche de noviembre, comenzó. Pero no era solo un flujo de lava deslizándose perezosamente por la ladera. La tierra se agrietó y de la fractura salió un chorro. Un chorro de fuego líquido de 600 metros de altura. Imaginen eso. Un geyser de roca fundida, rugiendo como 1000 motores a reacción, iluminando el cielo nocturno con un resplandor rojo. Lanzaba trozos de lava del tamaño de un coche. Pero lo más interesante no era eso. La lava no se deslizaba. Comenzó a llenar un cráter vecino llamado Kilauea-Aiki. Creó un lago de 115 metros de profundidad. No estaba lleno de agua, sino de roca fundida a 100 grados Celsius. Un mes después, el chorro se agotó, y el lago comenzó a enfriarse por la superficie. En su superficie se formó una delgada costra negra, como el hielo en un estanque en invierno. ¿Y qué creen que hicieron los científicos? No se pusieron a observar con binoculares. Eso sería demasiado aburrido. Decidieron caminar sobre él. Solo piensen en esta locura. Bajo sus pies, bajo la costra de solo unos centímetros de grosor, había 115 metros de infierno líquido. Se ponían trajes plateados especiales para no quemarse por el calor que venía de abajo. Caminaban lentamente, con cuidado. La costra crujía bajo sus pies como vidrio. En las grietas se podía ver un resplandor naranja deslumbrante. Escuchaban cómo gemía y chirriaba. Un paso en falso, una grieta un poco más ancha, y te hundes sin oportunidades, sin gritos, simplemente desapareces. ¿Por qué lo hacían? Por ciencia. Perforaban esa costra. Bajaban termómetros y tubos de ensayo en la lava líquida para tomar muestras. Por primera vez en la historia, pudieron estudiar cómo se enfría y cristaliza el magma en condiciones naturales. Era como meter la mano en el motor funcionando del planeta. Estos chicos no solo estudiaban la naturaleza, bailaban con ella en el delicado y frágil límite entre la vida y la muerte instantánea. Sobrevivieron, y sus datos revolucionaron la vulcanología. Pero si algunas personas arriesgan sus vidas por el conocimiento, otras están dispuestas a arriesgarlo todo por nada, simplemente por aburrimiento o por estupidez, como el héroe de la siguiente historia, que decidió organizar el duelo más idiota en la historia de la humanidad. Historia número 26. El duelo en el que el arma eran salchichas. Estamos acostumbrados a pensar en los duelos como algo noble.
guantes lanzados a la cara, segundos recargando pistolas al amanecer. Honor, dignidad, todo eso. Pero la historia conoce un duelo que careció de todo tipo de pomposidad. Fue tan absurda que parecía más una escena de una comedia, y el arma en ella fueron salchichas envenenadas. Berlín, 1865. De un lado, Otto von Bismarck, el canciller de hierro, el hombre que unió a Alemania con hierro y sangre, severo, autoritario, que no toleraba objeciones. Del otro, Rudolf Virchow, no un político, un médico, científico, patólogo, el hombre que ideó la teoría celular y la palabra trombosis, un intelectual, liberal, humanista. Y estos dos se enfrentaron no en el campo de batalla, sino en el Parlamento. Bismarck quería aumentar el presupuesto militar. Virchow, como diputado progresista, se opuso. Afirmó que el dinero sería mejor gastarlo en hospitales y escuelas, no en cañones. Bismarck se enfureció. ¿Cómo se atreve un simple médico a darle órdenes? Tomás esto como un insulto personal. Y, siendo un hombre de la vieja escuela, convocó a Virchow a un duelo. Virchow se encontró en una situación complicada. Negarse significaba ser considerado un cobarde. Aceptar significaba ser asesinado. Nunca en su vida había sostenido ni una espada ni una pistola. Bismarck, en cambio, era un duellista experimentado. Las posibilidades para el médico eran nulas. Pero Virchow era un erudito y decidió usar su ingenio. Según las reglas, la parte ofendida, Bismarck, elige el arma, pero el ofendido, Virchow, tiene derecho a proponer su propia opción. Y así, los segundos se acercaron a Virchow. Señor profesor, el canciller espera su respuesta. ¿Pistolas o espadas? Virchow, con un rostro impasible, respondió. Ni lo uno ni lo otro. Yo elijo el arma. El duelo se llevará a cabo con salchichas. Los segundos quedaron paralizados. Preguntaron si habían oído mal. No. Salchichas. Virchow trajo un plato. En él había 2 salchichas de cerdo idénticas y apetitosas. Aquí están, señores, dijo. Las condiciones son las siguientes. Una de estas salchichas es completamente segura, y la otra está llena de triquina. Son unos gusanos microscópicos parásitos que causan una enfermedad dolorosa y a menudo mortal. El señor canciller, como parte demandante, tiene derecho a elegir primero. Él se come su salchicha, yo me como la mía. Al que le toque la mala suerte, perderá. Fue un movimiento genial. Bismarck, cuando se le informó de esto, primero se sonrojó de rabia. Era una burla, una mofa. Pero luego se rió. Se dio cuenta de que lo habían superado. Pelear con pistolas es noble. Pero morir retorcido en la cama por parásitos, comiendo salchichas envenenadas, es humillante y estúpido. No es la muerte de un guerrero, es la muerte de un idiota. Bismarck retiró el desafío. El duelo no se llevó a cabo. Virchow ganó sin hacer un solo disparo. Demostró que el cerebro es el arma más peligrosa. Pero si Virchow utilizó la ciencia para evitar la muerte, el héroe de la siguiente historia, por el contrario, la utilizó para cruzar el umbral. Decidió averiguar qué ocurre con el ser humano después de la muerte, y para ello pesó el alma. Historia número 27. El médico que pesó el alma. El científico del que acabamos de hablar utilizó la ciencia para salvar su vida. Pero Duncan McDougall, un médico de Massachusetts, decidió ir más allá. Decidió utilizar la ciencia para mirar más allá de la última frontera. Se propuso hacer lo imposible, medir y pesar lo que por definición es inmaterial. Decidió pesar el alma humana. A inicios del siglo XX, espiritismo, mediums, conversaciones con espíritus. Todo esto estaba de moda. Pero McDougall era un hombre de ciencia, no creía en cuentos, creía en hechos. Y razonaba así. Si un ser humano tiene un alma, y si ésta deja el cuerpo en el momento de la muerte, entonces debe tener un peso. Puede que sea diminuto, pero debe existir. Y decidió comprobarlo. Encontró un hogar de ancianos donde las personas morían de tuberculosis. Esto era importante. Los pacientes morían lentamente, sin movimientos bruscos, lo que permitía registrar con precisión los datos. Construyó balanzas especiales. Grandes balanzas industriales, donde podía colocar la cama con el paciente moribundo. La precisión era fenomenal, hasta unos pocos gramos. El experimento comenzó.
Imaginen esta escalofriante escena. La sala. En la balanza yacía un moribundo. Alrededor, médicos con cronómetros observaban alternativamente al paciente y a la aguja de la balanza. Silencio. Solo el aliento entrecortado y el chirrido del mecanismo. Primer paciente. En el momento en que exhaló su último suspiro, la aguja de la balanza se movió bruscamente hacia abajo. El cuerpo se volvió más ligero. ¿Cuánto? 21 gramos. McDougall estaba eufórico. Repitió el experimento. Segundo paciente. Nuevamente, en el momento de la muerte, el cuerpo pierde peso. De nuevo, alrededor de 21 gramos. Tercero. Cuarto. Los resultados fueron similares. Decidió realizar un experimento de control. Colocaron en la balanza 15 perros moribundos. En el momento de la muerte, su peso no cambió, ni un gramo. La conclusión de McDougall fue evidente. Los animales no tienen alma, pero los humanos sí, y su peso es 21 gramos. Su artículo, publicado en el New York Times, causó un efecto como el de una bomba que estalla. Todo el mundo habló sobre el peso del alma. Esto se convirtió en un meme mucho antes de que existiera la palabra meme. Por supuesto, hoy en día los científicos han destrozado su experimento. Dicen que la pérdida de peso es la evaporación del sudor, la salida de aire de los pulmones, cualquier cosa. La metodología fue horrible, la muestra pequeña. Pero ¿saben qué? Eso ya no importa. McDougall no demostró la existencia del alma, pero hizo algo aún más grande. Dio peso a la esperanza. Convirtió una creencia abstracta en una magnitud concreta y medible. Y esos 21 gramos se han grabado para siempre en la cultura como símbolo de algo elusivo que nos hace humanos. Pero si McDougall buscó el alma en el momento de la muerte, los héroes de la siguiente historia buscaban algo mucho más material. Buscaban oro, y lo encontraron donde nadie jamás habría imaginado buscar, en los desagües de las calles de Londres. Historia número 28. Cazadores de tesoros en un río de barro. En el capítulo anterior hablamos de lo elusivo, y ahora vamos a descender de los cielos a la tierra, más bien bajo tierra, al lugar más sucio, apestoso y repugnante que se pueda imaginar, al alcantarillado del Londres victoriano. Porque ahí mismo, en los ríos de desechos, trabajaban personas cuya profesión era una de las más extrañas y peligrosas de la historia. Los llamaban toshers, cazadores de tesoros en las tuberías de desagüe. Siglo XIX. Londres. Una gigantesca y burbujeante caldera. Damas ricas en crinolinas arrojan monedas al Támesis. Los joyeros en sus talleres lavan el polvo de oro por el fregadero. Los carniceros tiran huesos y los carteristas, huyendo de la policía, lanzan en los desagües carteras robadas. Todo esto terminaba en el alcantarillado. Los buscadores de desechos eran una casta de marginados. Trabajaban de noche, cuando el nivel del agua en las tuberías estaba más bajo, vestidos con harapos y con botas, envueltas en trapos para no resbalar. Su única herramienta era un palo largo con una pala en el extremo y una linterna atada al pecho. Descendían a este infierno subterráneo y avanzaban hasta las rodillas, y a veces hasta la cintura, en un fétido lodo. ¿Qué buscaban? Todo. Monedas de cobre, cubiertos de plata, objetos arrastrados accidentalmente por el desagüe, joyas, incluso huesos y grasa que vendían a las pequeñas fábricas de jabón. Era un trabajo mortal. En el alcantarillado habitaban hordas de ratas que atacaban a las personas. Una lluvia repentina podía causar un repentino aumento del agua, y esta corriente arrastraba todo al Támesis. Además, en las tuberías se acumulaba metano, un solo destello de la linterna y una explosión que despedazaba tanto a la persona como el trozo de calle que estaba sobre ella. Los llamaban cazadores de tesoros, pero más a menudo solo encontraban cólera y tifus. Pero a veces tenían suerte. Existen leyendas de buscadores que encontraron lingotes de oro enteros o sacos de dinero arrojados por los ladrones. Uno de ellos, según se dice, encontró un anillo con un gigantesco diamante que, al parecer, pertenecía a algún duque. Devolvió el anillo y recibió tal recompensa que pudo comprarse una casa y nunca más tuvo que descender al inframundo. Los buscadores de desechos son un símbolo de la era victoriana, una era de contrastes,
donde el esplendor de los salones de baile coexistía con la pobreza absoluta, y los tesoros podían encontrarse en el lugar más inesperado y repugnante. Pero si los buscadores de desechos buscaban riqueza en la mugre, la heroína de la siguiente historia encontró algo mucho más valioso en el silencio absoluto. Encontró una forma de escuchar el mundo tras perder el oído, y se convirtió en una de las más grandes músicas de la historia. Historia número 29. La chica que escuchaba música descalza. Estamos acostumbrados a pensar que la música es para los oídos, que sin oído el mundo se convierte en una película muda. Pero la historia de Evelyn Glennie es una respuesta contundente a todos los que piensan así. Ella no solo aprendió a escuchar tras perder su audición, enseñó al mundo entero a escuchar de una nueva manera. Evelyn nació en Escocia en una granja. La música estaba en su sangre. Tocaba el piano, el clarinete. Pero a los 8 años comenzó a perder la audición. A los 12 años había perdido casi por completo el oído. Para cualquier músico, esto es una condena, un final, una pared. Sus maestros en la escuela de música dijeron: «Lo siento, niña, tu camino está en la secretaría». No veían futuro para ella. Pero Evelyn era terca. Se presentó a una audición en la Real Academia de Música en Londres. Quería tocar percusión. Los examinadores la miraron con lástima. «¿Cómo vas a tocar si no escuchas?», preguntó uno de ellos. Y entonces hizo algo que cambió todo. Se quitó los zapatos. Se puso descalza sobre el suelo de madera y pidió a uno de los profesores que golpeara los timbales que estaban en la esquina de la habitación. «No escuché nada con los oídos», contaba ella después. «Pero sentí, primero la vibración subió por el suelo, subió por las piernas, en el vientre, en el pecho. Sentí la música con todo mi cuerpo. Comprendí que el oído es solo una de las formas de tocar». La aceptaron. Terminó la academia con los más altos honores y se convirtió en la primera percusionista solista en la historia de la humanidad. No solo una baterista en un grupo, sino una solista que sale al escenario sola, rodeada de cientos de instrumentos, desde gigantescos tambores hasta diminutas campanitas, y toca sinfonías. Ella actúa descalza. Dice que diferentes partes de su cuerpo captan diferentes frecuencias. Las bajas con los pies y el vientre, las altas con los pómulos, el cráneo, las yemas de los dedos. Ella no escucha música, ella es música. Evelyn Glennie revolucionó nuestra comprensión del sonido. Demostró que la sordera no es silencio, es solo una forma diferente de escuchar. Su historia es un himno al espíritu humano, un himno a que la peor limitación no es lo que nos da el cuerpo, sino la que construimos en nuestra mente. Pero si Evelyn aprendió a escuchar con el cuerpo, el héroe de nuestra última historia aprendió a ver con números. Él no miraba el mundo, lo calculaba, y gracias a eso salvó cientos de vidas, permaneciendo casi invisible. Historia número 30. El matemático que encontró agujeros en el cielo. Estamos acostumbrados a pensar en los héroes de la guerra como personas con armas, pilotos, tanquistas, infantes. Pero a veces las batallas más importantes se ganan no en el campo de batalla, sino tras un escritorio con un lápiz y una regla logarítmica. Esta es la historia de Abraham Wald, el hombre que enseñó al ejército a ver lo que no está. La Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos estadounidenses regresan de misiones en Europa. Muchos están perforados por balas y fragmentos, y ante los ingenieros militares surge la pregunta de dónde hay que reforzar la armadura del avión. La lógica parecería sencilla. Hay que ver dónde hay más agujeros y reforzar esos lugares. Reunieron estadísticas. La mayoría de los agujeros estaban en las alas y en el fuselaje, menos en la cola. En los motores casi no hay. La conclusión es evidente, hay que poner armadura adicional en las alas. Pero entonces entró en la sala Abraham Wald, un matemático tranquilo y modesto, un refugiado judío de Hungría que escapó de los nazis. Miró los diagramas, las estadísticas y dijo: «Están haciendo todo mal». Los generales fruncieron el ceño. ¿Qué podía saber un cabeza de huevo sobre cómo pelear? «Señores», dijo Wald, «están mirando los aviones que han regresado. Ven los agujeros en aquellos lugares donde un impacto no es fatal. Un avión puede volar con un agujero en el ala, pero no ven los aviones que no regresaron». En la sala reinó un silencio.
Donde no hay agujeros en las máquinas recuperadas, continuó él. En los motores, en la cabina del piloto, en los tanques de combustible. Eso no significa que no les disparen. Eso significa que si les disparan, el avión no regresa. Ven agujeros donde la armadura no es necesaria, y hay que reforzar justo esos lugares que en sus diagramas están limpios. Esto fue un cambio de mentalidad. Les mostró lo que se llama el error sistemático del sobreviviente. Juzgamos al mundo por los vencedores, por aquellos que sobrevivieron, y completamente ignoramos los datos de quienes perdieron, porque sus datos yacen en el fondo del Canal de la Mancha. Walt les enseñó a ver fantasmas, a ver agujeros que no están en el papel, pero que existen en la realidad. Sus cálculos salvaron cientos, si no miles, de vidas. Se comenzó a colocar blindaje en los motores y en las cabinas, y los aviones empezaron a regresar con más frecuencia. La ironía del destino es que el propio Abraham Walt pereció en un accidente aéreo. El avión en el que volaba con su esposa se estrelló en las montañas de la India. Él, que hizo tanto por la seguridad de los vuelos, se convirtió en víctima de un accidente fortuito. Su historia es el cierre perfecto de nuestro ciclo. Se trata de que la información más importante a menudo está oculta a nuestros ojos, que a veces necesitamos mirar no lo que hay, sino lo que falta. Y que una sola persona silenciosa con un lápiz puede hacer más por la victoria que toda una división. Porque la realidad no es solo lo que vemos, también son las sombras que proyectan las cosas invisibles para nosotros. Y es en esas sombras, como ya han comprendido, donde se esconden las historias más increíbles.